Abro la sesión con café y disciplina, chart en la retina, la línea se inclina, cripto con swing, la sal se combina, ETF en la mira. Bienvenidos a nuestro análisis semanal. Los mercados globales, arrancan la semana pendientes casi en exclusiva de la Reserva Federal estadounidense, ¿no? El consenso parece abrumador, se espera un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés. Efectivamente. Y la cuestión central aquí, yo creo, es, si ese optimismo del mercado, ¿no?, ante el posible inicio de un ciclo de relajación, pues está realmente justificado, o si por el contrario se están pasando por alto riesgos importantes que podrían, como dices, aguar la fiesta. Pues mira, mi postura es que los datos macroeconómicos que hemos visto, los recientes, como esa moderación en el empleo y la inflación que parece contenida, pues dan argumentos a la Fed para actuar. Y esto debería en principio seguir apoyando activos como la tecnología y eso que llamamos el quality growth. Yo en cambio creo que hay un exceso de confianza, la verdad. Pienso que el mercado descuenta por completo ese primer recorte, vale, pero subestima lo que pueda venir después, tanto por la propia comunicación de la Fed como por factores externos. Todo nuestro análisis, recordamos, parte del informe de mercados de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025. A ver, desde mi punto de vista, la evidencia apoya la acción de la Fed, la tendencia a la baja en la creación de empleo en EUES y una inflación que, da señales de enfriamiento, le dan cobertura para iniciar los recortes. No olvidemos esa encuesta de Reuters. 105 de 107 economistas esperan la bajada de 25 puntos básicos. Es bastante claro. Vemos al Nasdaq en máximos, al S&P 500 muy cerca y el rendimiento del bono americano a 10 años contenido en torno al 4,06%. Yo creo que este escenario justifica las valoraciones actuales en tecnología y crecimiento. Además, un dólar estable o más débil facilitaría las condiciones financieras fuera de US, apoyando al quality growth europeo, o sea, esas empresas con balances sólidos y crecimiento estable, mientras el BCE se mantiene en pausa. Incluso el oro cerca de máximos y Bitcoin consolidando fuerte sobre los que eran 111.000, 115.000 dólares apuntan en esa dirección. Para mí, lo más probable es que continúe la firmeza en la renta variable. Sí, entiendo tu punto, perfectamente. Pero mi enfoque es distinto. Que el recorte de 25 puntos básicos sea casi seguro no significa que sea lo más relevante. Eso ya está en precio, como se suele decir. La reacción real del mercado dependerá de la guía futura que ofrezca la Fed, el famoso dot plot, ese gráfico donde proyectan sus expectativas de tipos, y sobre todo del tono de Jerome Powell. Y es que esa misma dependencia del mercado hacia la Fed lo hace muy vulnerable. Y no podemos obviar los riesgos externos, ¿eh? Las tensiones geopolíticas que mantienen el petróleo Brent firme cerca de $67 tras los ataques a infraestructuras rusas o la debilidad del consumo en China, como vimos en los últimos datos de ventas minoristas. No sé, son cosas a tener en cuenta. Si la Fed adopta una guía futura más prudente, más hawkish de lo que se espera, podríamos ver una toma de beneficios importante, sobre todo en las grandes tecnológicas, un repunte del dólar que metería presión al euro, quizá por debajo de 1,17, y un freno en activos como Bitcoin, cuya ruptura de los $116.000 no está ni mucho menos asegurada. Además, la estabilidad europea también juega su propia partida, claro. Comprendo la cautela, de verdad, pero insisto, los datos macro, dan margen a la Fed para este primer movimiento. El enfriamiento laboral y la inflación más controlada son señales claras. Ya, yo lo veo desde otro ángulo. Que justifiquen el inicio no implica que garanticen una senda de recortes continuada, una guía muy acomodaticia. La Fed podría perfectamente recalcar que seguirá dependiendo de los datos futuros y eso limitaría bastante el recorrido del optimismo actual. Hablando de valoraciones, con el bono a 10 años ahí en el 4,06%, ¿no crees que siga habiendo soporte, especialmente para la tecnología? Mientras no veamos un salto sostenido por encima del 4,1% quizá, las caídas podrían ser vistas como oportunidades, ¿no? Suena lógico, sí. Sin embargo, ¿qué pasa con la sensibilidad? Precisamente esa dependencia de tipos bajos que tú mismo señalas hace al mercado muy vulnerable a cualquier sorpresa. Un repunte inesperado de los rendimientos, quizá hacia esa zona del 4,2% que algunos marcan como nivel técnico. Un umbral clave podría ser la chispa que encienda correcciones serias. ¿No te parece un riesgo real? Es un riesgo a vigilar, sin duda, no digo que no. Pero volviendo al impacto global, una Fed más laxa suele ser, un viento a favor para Europa.
apoyando ese quality growth, y también para Asia, al mejorar las condiciones financieras. Interesante, sí. Pero, ¿has considerado que la debilidad específica del consumo en China ya está pesando en Asia independientemente de lo que haga la Fed? Y en Europa, pues el BCE tiene su propia hoja de ruta con su pausa, que depende de sus propios datos. O sea, no todo gira en torno a Washington. Además, ojo, un euro que se fortalezca demasiado, si supera la zona de 1,18, por ejemplo, podría ser un problema para las exportadoras europeas. Entendido. Y sobre los riesgos externos que mencionabas, como el petróleo, yo lo veo más como un factor táctico, ¿sabes? Ligado a las disrupciones puntuales en Rusia. Y el oro, para mí, refleja sobre todo la expectativa de tipos más bajos. Disculpa, pero eso no me convence del todo. Te explico por qué. El riesgo geopolítico en la energía puede ser más persistente de lo que parece y sumarse a las decisiones de la OPEP Plus, complicando el escenario de inflación. Y el oro, sí, vale, refleja los tipos, pero también actúa como refugio ante una incertidumbre global que no es menor. No es solo una cosa, ¿entiendes? En conclusión, mi perspectiva se centra en que los datos macro justifican el inicio de la relajación monetaria de la Fed y esto debería, en principio, seguir favoreciendo a los activos de crecimiento y dar soporte a otros mercados sensibles a los tipos. Y mi conclusión es que con el primer recorte ya asimilado por todos, la clave está en la comunicación futura de la Fed y en no subestimar los riesgos externos, geopolíticos, China, energía, que podrían cambiar el guión rápidamente. La complacencia actual podría salir cara. Está claro que ambas visiones parten de la misma información, pero ponen el acento en puntos distintos de una situación compleja. La comunicación de la Reserva Federal esta semana será desde luego crucial. Sin duda. Analizar los matices de su mensaje será fundamental para ver si la narrativa actual del mercado se confirma o si necesita una revisión. Y como siempre, hay más detalles en el material fuente que invitan a seguir profundizando en este análisis. ¿Y si te dijera que no estás sola en esto? Que existe un lugar donde no te juzgan, te entienden. Un espacio hecho para mujeres reales, mujeres que sienten mucho, que dan todo y que a veces se olvidan de sí mismas. Bienvenida a Academia Loto. Aquí no hay promesas vacías ni fórmulas mágicas. Hay cursos online, breves, potentes y accesibles, para que empieces a sanar desde hoy, desde ti, desde casa. Cursos como Bienestar en Acción, Autodefensa Emocional para Gente Buena, Biohackeo Emocional, Nutrición Consciente, Desbloquea tus Mañanas, por solo 13,99 € cada uno. Porque cuidarte no debería ser un lujo, debería ser el punto de partida. Entra ahora en academialoto.com y síguenos en academia-loto.